Continuamos, chicos. Esta es una imagen de un transformador. Como pueden ver ustedes, ya tiene más elementos. A diferencia de los otros, transformadores, este transformador tiene la característica de que es más robusto en relación a la potencia, ¿sí? Puede ser de 1000 kVA, 2000 kVA, 3000 kVA. Para una referencia, un transformador de 45 kVA, ¿sí? Puede encontrarse en cercanía de su vivienda, un transformador de esa potencia. Esos 45 kVA pueden alcanzar para suministrar la energía eléctrica a unas 15, 18 personas. Un transformador de 1000 kVA pues ya le va a alcanzar para muchísimo más personas. Pero resulta que solamente en las capacidades de los transformadores que están en el poste, en la ciudad, para los sistemas de distribución son de 30 kVA, 15 kVA, 37.5 kVA, 45 kVA, 75 kVA y en algunos casos muy raros llegan hasta 112.5 kVA. Esos son los valores de potencia para ese transformador. Aquí, como pueden ver, ya tiene más elementos, tiene una válvula de presión, si hay una falla en el interior, los gases, el aceite, podrá explotar, digamos, en algún momento podrá salir por aquí. Y hay un contacto de cierre y desconecta el transformador, tiene un tapón de llenado, provisión para válvulas, indicador de nivel de líquido, cuánto aceite tiene, cuál es la temperatura del devanado, cuál es la temperatura del aceite, etcétera. Es un transformador más robusto. Existen transformadores para aplicaciones de energía solar. Recuerden que los módulos fotovoltaicos nos van a proporcionar un voltaje de corriente directa, ¿sí? Y ese voltaje de corriente directa lo va a pasar a un inversor. Y de ese inversor ya se convierte a voltaje de corriente alterna, ¿sí? Ah, pues vamos a dejarla allá afuera, ¿verdad? No es cierto, aquí está. Este, sí, este tipo de módulos tienen esta característica. Aquí vamos a hacerles un dibujito. Aquí está el símbolo de un módulo fotovoltaico. Así, su positivo y su negativo. Y pasan ahora a un inversor. Este es el símbolo del inversor. Aquí le llega directa y aquí le sale alterna, ¿de acuerdo? Entonces, aquí entra el positivo, aquí entra el negativo y de aquí ya me va a salir, ahora sí, voltaje de corriente alterna. Ese voltaje de corriente alterna lo voy a mandar a un transformador. Y ya de ahí, ¿cómo será el transformador? Pues aquí sale un bajo voltaje. Vamos a considerar 220 volts de alterna. Y acá lo puede elevar a 13.200 volts. ¿De acuerdo? 13.200 volts. Entonces, este es un esquemita de los transformadores que son usados en los parques fotovoltaicos. ¿Sí? Así que no se me vayan a quedar con la idea de que, pues si los módulos fotovoltaicos me dan voltaje de corriente directa, pues lo mando a un transformador y ya. No existe el transformador en corriente directa, ¿de acuerdo? Se tiene que convertir este voltaje a corriente alterna, a un voltaje de corriente alterna,
para posteriormente pasarlo al transformador que lo eleve y se mande a los centros de consumo. Lo mismo pasa con los transformadores para granjas eólicas, es exactamente lo mismo. Aquí está el aerogenerador y exactamente aquí en la base del aerogenerador, aquí está el aerogenerador, aquí abajo me sale otra vez un positivo y un negativo, dado que es lo que me da aquí el generador, positivo, negativo, esto es un voltaje de corriente directa. Y otra vez, esto va a llegar a un inversor, ¿sí? Negativo, aquí es voltaje de corriente directa y aquí es voltaje de corriente alterna. Y entonces ya lo mando aquí al transformador, ¿sí? Y del transformador ya se me eleva para que se vaya a los distintos lugares de consumo, ¿de acuerdo? Eso hacen en los parques eólicos y para eso se utilizan estos transformadores. Es el mismo esquema que los fotovoltaicos. También existen los transformadores de potencia ya más robustos, más elementos de protección. Recuerden que entre más robusto, de mayor potencia sea el transformador, es más costoso. Al ser más costoso, pues un equipo de esta naturaleza debe de tener muchas medidas de mantenimiento, muchos cuidados, dado que piensen en este momento en alguna planta industrial como la que hace cuadernos ahí en San Juan del Río. Imaginen que haya una falla en el transformador. ¿Qué creen que pasaría? ¿Alguien nos puede comentar qué creen que pasaría si hay una falla aquí y esto se está echando humo, se está quemando? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Está por ahí la jefa del grupo? Sí. A ver, piense usted en la papelera y ese transformador. Ahorita no deseamos que sea eso, pero es un ejemplo ficticio. Se está quemando. ¿Qué cree que va a pasar en la planta? ¿Qué se imagina usted? La materia, A ay, ver, perdón, no soy la jefa, pero la materia prima, bueno, las libretas, el producto se va a encender y va a ser un incendio, como, usted, sí, Gaby. sí, Gaby, buen día. Mire, sí puede ser que el transformador se quema. Normalmente la subestación eléctrica, todo este elemento de todos estos equipos que están aquí en esta figura, se conoce como la subestación eléctrica. Y esta subestación eléctrica normalmente está afuera de la nave industrial, ¿sí? Algunos metros retirados de la nave industrial. Si usted ha pasado por esa planta, ahí sobre la avenida central, puede ver que hay unos árboles y atrás de esos árboles está un esquema como esto, una subestación, y como a unos 100, 200 metros está la nave industrial, entonces está separado. ¿Qué va a pasar? Imagínese un auto, no tiene gasolina. ¿Lo podrá manejar usted? ¿Podrá hacer que avance ese auto? Pues no va a poder avanzar. Si este transformador se quema, ¿qué va a pasar con todos los equipos, con todas las cargas que tenemos allá adentro? A ver, ahora sí, la jefa del grupo. profe, Sí, Hilda. ¿puedo? Adelante. Bueno, yo digo que si se transformador, lo primero que va a pasar es, pues, como se dañan todos los demás circuitos y eso, se va a quedar la planta sin energía y pues eso va a dañar todo, va a afectar a todos los procesos que se estaban realizando, ¿no? Excelente. Pues sí, si ya no hay transformador, pues no hay luz, entre comillas. Y si no hay luz, no funciona la máquina, no funciona la bomba, no funciona nada ahí adentro. No hay luz en los pasillos, no hay iluminación en las áreas. Se quemó el transformador. Ahora, ¿se imaginan cuánto cuesta este transformador? ¿Cuánto cuesta? Pues cuesta mucho dinero, ¿sí? ¿Cuánto Profe, pero cuesta? En función de que cuesta mucho dinero, hay que cuidarlo, hay que hacerle pruebas eléctricas, mantenimiento,
servicios, inspecciones, para anticiparse a una falla y evitar que llegue a una quema. ¿Sí, adelante? Profe, pero en el caso, por ejemplo, describe, también está como interconectado a la red, ¿no? ¿Es usted Emanuel? Sí. Ah, sí, mire. Aquí en la planta tenemos, en esa planta existe esto. Es muy cierto lo que usted dice, ¿no? Aquí está, por un lado, vamos a ponerle la plumita. Aquí está la red de CFE, ¿no? Este triangulito así significa la red de CFE. Ay, me salió muy grande la F. Bueno, CFE. Y aquí está una protección. Y aquí está el transformador principal. Ya vamos a decirlo, pues, de Scribe o Kimberly Clark. Ahí está. Y aquí está su interruptor. Y aquí están todas sus cargas, ¿de acuerdo? Aquí hay todas las cargas. El motor, el compresor, la máquina, etcétera. Todas estas son cargas. Y ellos tienen una central de cogeneración. Ellos tienen acá un generador aparte. ¿De acuerdo? Entonces, si se daña este transformador, se está quemando. Bueno, ellos dicen, bueno, lo saco, lo desconecto de aquí para allá. ¿Sí? Desconecto todo esto y ahora me da voltaje la central de generación. ¿Sí? Por eso dijo su compañero que está interconectado a la red. ¿Sí? Ellos tienen una central de cogeneración. Ellos generan su propia energía eléctrica. Generan más de lo que consumen. Los excedentes, lo que ellos generan de más, se lo mandan a la red de CFE. ¿Sí? Y así que, otra vez, aquí el dibujito. ¿Sí? Aquí está. Transformador. ¿Sí? Aquí está. Y aquí está toda la planta, ¿sale? Aquí está toda la planta ahí adentro. La nave 1, 2, 3, 4, todas las plantas adentro. Y aquí está su generador. Entonces, cuando ellos están trabajando en condiciones normales, una parte de esta energía que generan la consume su propia planta y la otra se va a la red de CFE. Y eso es un negocio para ellos. Venden energía a la red de CFE, ¿de acuerdo? Sí, entonces si se quema, pues ya no hay producción. Esto es el transformador, que está considerado como una máquina eléctrica estática que opera bajo el principio de inducción electromagnética. Y aquí está su esquemita, ya lo habíamos visto. Este núcleo que ven aquí está conformado por muchas, muchas laminaciones, como vieron ahí en el video. ¿Sí? Así hay una laminación, luego estará la otra laminación, luego la otra laminación. ¿Sí? Son láminas, ¿de acuerdo? Que ya bien compactadas nos dan esta forma. Aquí se prensa, aquí de este lado, se le aplica mucha fuerza, mucha presión, y de este lado también, hasta que se conforma esta figura geométrica que ven aquí. Este es el primario y este de acá es su secundario. ¿Sí? Se puede observar que no hay una conexión entre el primario y el secundario. No hay ningún elemento que se conecte. Vamos, eso es muy importante porque luego ahí en el examen les pido, dibuje cómo está conectado el primario con el secundario. Y ándele, ¿no? Que le ponen, pues de aquí para acá. Y pues eso no está bien. Eso es un error, ¿verdad? No está conectado, no hay ninguna conexión. Por eso se dice que es por inducción. Pongan sus manitas frente a ustedes, hagan puñitos y pónganlos uno al otro y ahí está el símbolo del transformador, ¿de acuerdo? ¿Ya lo hicieron? Miren qué bien les quedó. Entonces, ese es el símbolo del transformador. Y no hay ningún elemento que esté conectado entre su mano izquierda y su mano derecha, así como las pusieron en este momento. Es una analogía para que recuerden lo del transformador. Muy bien.
Hay transformadores que también se conocen como transformadores tipo seco, ¿sí? Este es el núcleo del transformador. Esto que ven aquí en esta proyección, esto es el transformador en sí. Lo que vemos aquí están las piernas, la 1, la 2 y la 3. Este es un transformador trifásico. Lo vamos a ver así, trifásico. Estos son tipo seco. Este elemento que está aquí se introduce a esta caja de metal, ¿sí? Y dentro de esa caja de metal no hay aceite, por eso se llaman transformadores tipo seco. El único medio de disipación de calor es el aire, y este gabinete, como pueden observar aquí, tiene estas ranuras, ¿sí? Por donde el aire caliente, obvio, cuando esto está en operación, se calienta y el aire empieza a subir por aquí, ¿sí? Empieza a subir, va hacia arriba el aire caliente y se escapa por estas rendijas. Y ese es su único medio de refrigeración. Aquí es aire a una temperatura en grados Celsius o grados Kelvin, como usted quiera, o Kelvin, mejor conocido grados Celsius. Y acá se disipa esa temperatura. Por eso se llaman transformadores tipo seco. Pueden estar embebidos en una resina epóxica como este que ven acá. Toda la bobina está encapsulada, ¿sí? Pero también tiene disipación de calor a través de esa resina. De acuerdo. ¿Dudas, chicos, hasta acá? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Pueden activar su micrófono para hacer su comentario. Pueden escribir en el chat sus dudas, sus inquietudes. Muy bien. Ahora pasemos a otro tipo de carga que se encuentra en las plantas industriales. ¿Qué tipo de carga es el transformador? Emanuel, ¿resistiva, inductiva o capacitiva? Emanuel Ordaz. Se me hace que inductiva. Ándele, perfectamente bien contestado. Es una carga inductiva. Tiene bobinas, ¿de acuerdo? En Sí. su mayor parte. Sí va a haber resistencia, sí habrá capacitancia. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí predomina más la carga o el tipo, es una carga inductiva. Un motor eléctrico, Hilda, ¿qué tipo de carga será? ¿Resistiva, inductiva o capacitiva? Hilda, llamando a Hilda. Inductiva. Inductiva. Inductiva, muy bien, de acuerdo. Ahora, una carga que se conecta en las plantas industriales es una soldadora eléctrica. Tal vez han visto estos equipos, es una caja, tienen dos terminales, la pinza de masa, la pinza porta electrodo. Aquí se alcanza a ver el electrodo, ¿sí? Que es una varillita que está aquí. Ahora ya se ve mejor. Y eso es lo que se usa para aplicar para unir un material con otro material, un tramo de PTR, un cuadrado, un ángulo, una lámina, ¿sí? Entonces, ¿qué es en realidad esta planta de soldar? Ah, pues, ¿qué creen? ¿Me creerán si les digo que es un transformador? Aquí está el transformador, ¿sí? Este sería su primario, este será su secundario. Pasará por un puente de diodos rectificadores. No me voy a acordar de los diodos cómo van, pero tal vez van así. Diodos es un dispositivo, es un semiconductor utilizado en electrónica. Y al final me va a dar un voltaje de corriente directa, ¿de acuerdo? Un más y un menos. Aquí adentro de esta caja está eso, ¿sí? Aquí adentro de esta caja. Esto que ven acá está.
¿Qué voltaje le ponemos aquí? Pues pueden ser 127 volts, una plantita de soldar de un herrero, la conecta ahí a su toma corriente, prepara su material, ¿sí? Tal vez lo han visto, tienen unas mesas así muy chispas, como se dice, ¿sí? Y aquí en esta mesa ponen su material, ¿sí? Esta pinza la conectan aquí a la masa y este otro lo traen acá y aplican el material, la soldadura, a donde quieren unir, ¿no? Una lámina con otra, etcétera. Vamos a ver aquí en esta proyección cómo es ese proceso de la soldadura. Para quienes no han visto esto, para quienes ya lo han visto, lo van a recordar. Escuchen con atención, vean con mucho detenimiento. Bienvenidos a la serie de videos de la Escuela de Soldadura Howard Welding Products. Hoy le presentaremos los puntos básicos de soldadura y los tipos de soldadura. ¿Qué es la soldadura? La soldadura es la unión de dos piezas de metal para formar una pieza calentando los metales a su punto de fusión. Se añade metal adicional, también llamado metal de relleno, durante el proceso de calentamiento para ayudar a adherir las dos piezas juntas. Una máquina de soldadura se usa para crear el calor y aplicar el metal de relleno. Hay tres partes en el proceso de soldadura: la soldadura por arco, el metal de relleno y la protección de la pieza soldada. Primero aprenderemos acerca del arco de soldadura. Las máquinas de soldadura crean un arco eléctrico, similar a una chispa continua, que viene del circuito eléctrico entre la máquina y el metal que se está soldando. El arco se usa para fundir el metal a ser unido. El arco crea calor hasta 6.500 grados Fahrenheit. La próxima parte del proceso de soldadura es el metal de relleno. El metal de relleno es metal adicional añadido al arco de soldadura para fortalecer la junta soldada. Hay dos tipos básicos de metales de relleno usados en soldadura: alambre de soldadura y electrodos revestidos. El alambre de soldadura viene en dos tipos: alambre sólido, también llamado alambre desnudo, y alambre de núcleo de fundente, también llamado alambre tubular. El alambre de soldadura puede variar en el tipo de metal de que es hecho y en su grosor o diámetro. Todo el alambre de soldadura es empaquetado en bobinas y es fácil encontrarlo en el estante de la tienda. El otro tipo de metal de relleno, los electrodos revestidos, son varillas de metal del tamaño aproximado de una paja, especialmente diseñados para soldadura. Los electrodos revestidos son empaquetados en cajas y pueden variar en su diámetro y composición. La parte final del proceso de soldadura es la protección de la pieza soldada. La pieza soldada necesita ser protegida mientras está en un estado fundido, lo que se llama protección de la pieza soldada. El aire de los alrededores puede contaminar una pieza soldada, causando que se debilite. La protección cubre el área donde el metal de relleno se funde hasta que la pieza soldada puede solidificarse. El protector se crea usando gas añadido al proceso de soldadura. La pieza soldada se solidifica en fracciones de un segundo, así que no se necesita mucho gas. El gas de protección es suministrado al área de soldadura en una de dos maneras. La primera manera es de un cilindro de gas que ha sido conectado a la máquina de soldar. Este es el método estándar cuando se usa alambre sólido o desnudo. La segunda manera es de una sustancia química especial que ha sido añadida al metal de relleno. Esta sustancia química libera el gas mientras se funde. Cuando estos metales de relleno son usados, no se necesita ningún cilindro de gas. Todos los electrodos revestidos y el alambre de núcleo de fundente o alambre tubular son usados sin un cilindro de gas.
Ahora vamos a aprender sobre los diferentes tipos de soldadura. Se define el tipo de soldadura por cómo el metal de relleno es alimentado en el proceso de soldadura. Hay dos tipos de soldadura: soldadura con alimentación de alambre y soldadura con electrodo revestido. La soldadura con alimentación de alambre usa una pistola para alimentar el alambre al área de la soldadura. Puede usarse dos tipos de pistolas para la soldadura de alimentación de alambre: pistolas estándares y pistolas de bobina. Una pistola estándar usa el alambre ubicado dentro de la máquina y alimentado a través de un cable. Una pistola de bobina usa alambre ubicado en la misma pistola. En la soldadura con alimentación de alambre, cuando se acciona el disparador de la pistola, se crea un arco en la punta de la pistola entre el alambre y el metal a ser unido. El alambre se funde para llenar la junta. Al accionar el disparador se libera más alambre al área de soldadura. El tipo de alambre determina la configuración de la máquina de soldar. Cuando se usa alambre sólido, el gas de protección de un cilindro de gas conectado a la máquina es necesario para proteger las piezas soldadas. Esto también es conocido como soldadura MIG, gas inerte metal. Cuando se usa el alambre de núcleo de fundente, un químico dentro del alambre proporciona la protección, así que ningún gas adicional es necesario. Además de la soldadura de alimentación de alambre, el otro tipo de soldadura se llama soldadura con electrodo revestido. La soldadura con electrodo revestido no usa una pistola, sino un electrodo de varilla revestida en un portaelectrodo. El arco se crea entre la punta del electrodo revestido y el metal. El electrodo se funde mientras se alimenta al área de soldadura. No se usa ningún gas de protección adicional cuando se hace soldadura con electrodo revestido. Los electrodos de varilla son revestidos con sustancias químicas que son liberadas cuando se funden para crear la protección. Muy bien, chicos. Esto es algo así de las plantas de soldar. Por ahí tal vez vieron a unas leyendas que eran las SMAW. Esto quiere decir soldadura por arco metálico recubierto, SMAW. Existen distintos tipos de electrodos. Los más comunes son los 6012, 6010, 6011, 6013. Algo que es de comentarles de manera adicional es que el E significa un electrodo. La numeración que sigue, por ejemplo, si tuviese 60 o 70, significa que aplicará un cordón de soldadura con una resistencia cercana a los 70,000 PSI. Existen distintos tipos de electrodos. El numerito que sigue después del primer par de dígitos, después del 60, se pueden utilizar para aplicaciones donde se tiene que hacer la aplicación de manera vertical, de manera horizontal. Bueno, estos ya son datos adicionales. Así que lo que quería comentarles es que esta es una carga que se conecta en las plantas industriales. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con los tipos de cargas. Cargas que se presentan también en las plantas industriales, y volvemos al tema aquí de las cargas no lineales, cargas que me producen armónicas en los sistemas eléctricos. Les había comentado que son cargas que utilizan dispositivos de electrónica como el diodo, que es un semiconductor, que se utiliza para la rectificación de voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente directa. Así que esto me parece que ya lo habíamos comentado. Vamos a hacerlo acá rápido. Esta es una onda de voltaje, la onda de voltaje senoidal. Recordarán que les he pedido en ocasiones que graficaran su onda de voltaje, ¿no? O de corriente. Bueno, esto tarda 16.6 milisegundos en hacer un recorrido. ¿Sí?
en que recorre toda esta parte de la alternancia positiva a la alternancia negativa. Pero que también se puede dividir en grados, y aquí serían 360 grados, aquí serían 180 grados, y aquí serían 0 grados. Aquí serían 90, aquí serían 270 grados. Las cargas no lineales van a provocar distorsión de la forma de onda de la corriente. Las cargas no lineales, mientras que aquí en esta onda de color rojo hace un ciclo, la carga no lineal hace 3. Es muy pequeñito por aquí, pero se puede ver que aquí está, ¿no? Hace un ciclo, hace 2 ciclos y hace 3 ciclos, ¿sí? Mientras que la onda a frecuencia fundamental hace un ciclo, la carga no lineal hace 3. Esto me indica que está aportando la tercera armónica, que los armónicos son valores múltiplos de la frecuencia, ¿sí? La frecuencia fundamental del sistema eléctrico en nuestro país es 60 Hz. Cuando multiplicamos 60 por 1, 2, 3, 4, 5, así, 1, 2, 3 es el orden del armónico. La frecuencia de la tercera armónica son 180 Hz. Acuérdense, es 60 la frecuencia fundamental por 3, que es el orden de la armónica. Y así se van a ir sucesivamente. ¿Qué cargas me ocasionan o son consideradas fuentes de corrientes armónicas? Pues aquí está. Este es un horno de inducción. Esta es la onda de corriente que está toda deformada. Ya no conserva el patrón así de una senoide tal cual. Se puede apreciar, pero con mucha imaginación se ve que está haciendo esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y vean, esa sería la onda senoidal a frecuencia fundamental. La azul que ven aquí, la que sigue este patrón ahora, esa sería la forma de onda ya distorsionada, ¿sí? Aquí esta. Ya se ve cómo va distorsionada, se va deformando la onda de corriente. Lo ideal es que siempre fuese como la onda de color fuchsia, o como se diga, y no como está aquí. Pero esto es lo real, esto azul, así es lo real, esto es real. Así operan estos equipos y así deforman la carga, ¿no? Bueno, ahí dice red, es real, ¿sí? Este es otro tipo de horno, vean cómo esta sería la onda de voltaje. Que aprecian que la onda de voltaje, pues sí, sigue el patrón de senoide. Aquí lo ven, va senoide, va senoide, va senoide, pero que tiene estas pequeñas deformaciones aquí. Tiene estas deformaciones ocasionadas por esta parte de la onda de corriente, por esta onda que muestra la señal de la corriente. Aquí está vamos a ponerle un tono de este tipo. ¿Cómo sería la onda senoidal? Pues haría esto. Pero no lo hace porque es una carga no lineal y esa carga no lineal deforma la onda de corriente. Deforma la onda de corriente y es la corriente que produce, bueno, que se ve en terminales de esa carga, esta que se ve aquí, esta cuadrícula, como estas rampas, ¿de acuerdo? Esto va a seguir bajando así, va a seguir bajando así y así va a ir continuando. Estas ondas son repetitivas, variando en el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo va a estar saliendo la onda senoidal y todo el tiempo va a estar saliendo esta onda distorsionada, ¿de acuerdo? ¿Qué cargas son no lineales? Pues aquí está una planta de soldar, una máquina CNC, brazos robóticos, equipo de cómputo, el mismo horno que ya les comentaba, son cargas no lineales. Todas estas cargas utilizan dispositivos de electrónica de potencia y cuando están en operación switchean la onda de corriente y la deforman. Y por eso se consideran cargas no lineales que aportan corrientes armónicas a una red eléctrica. Este es el horno, básicamente como un ejemplo, solamente aquí está mostrándose. En el interior de esto está toda la chatarra. Esta parte de acá es cuando ya todo el acero se ha fundido, sale en forma líquida, se va a los moldes a hacer barras, a hacer eh, elementos para procesarlos posteriormente y hacer otros derivados de estos materiales. Aquí se ve, este es el horno, aquí está la chatarra de este lado. Entonces, aquí entra toda la chatarra que usted
quiere meter, aquí está entrando. Aquí están los electrodos. Entre estos electrodos se produce un gran arco eléctrico, ¿sí? Un arco eléctrico así, con esta imagen. Y ese arco eléctrico empieza a fundir esta chatarra. Aquí se va creando el baño líquido, ¿sí? Aquí se le agrega oxígeno, ¿sí? Y aquí está que esto después se va a la colada, como se dice, ¿no? De acuerdo, chicos, pues qué rápido pasa el tiempo aquí en esto. Vamos a hacer una última pausa por esta sesión de hoy. Les pido que no se vayan a salir. Bueno, voy a darle finalizar la sesión, nos queda menos tiempo. Me voy a volver a conectar y será para comentarios finales, dudas, inquietudes y examen, ¿verdad? También habrá examen. Regresamos, no se vayan.